No te quedes fuera del mundo. Miradas al Sur, una columna geopolítica desde nuestra América, con Amparo Sayago. Miradas al Sur, en el Ágora. Jalala, Amparo. Buenas tardes, buenos días, ¿cómo andan? Bien, bien, te sorprendí con el saludo. Sí, la verdad que sí, no sabía que sabías Aymara. No sé Aymara, pero he visto mucho ese saludo en muchos compañeros, compatriotas del MAS. Bueno, y hay un libro de Milagros Salas que se llama Milagros Salas y tiene el jalalá. Ah, mira. El jalalá. Ajá. Sí, es que no es para menos, como le decía, porque está la Patria Grande, podemos decir que está de fiesta, o sea, Sí. tiene un respiro. Sí. Podemos decir que ya no estamos tan solos en lo que es Latinoamérica, que ahora con el triunfo irrevocable de Luis Arce y David Choquehuanca, podemos decir que los compañeros de Bolivia volvieron a la Patria Grande, donde en realidad fueron... Hola. Hola. Bueno, la perdimos, Amparo, mientras tratamos de recuperar la conversación telefónica. Bueno, un poco nos anticipa esto que veníamos diciendo, de que ya antes de asumir Alberto Fernández fue este golpe de Estado que lo dejó aislado en la región. Bien, ahí podemos, me parece que la tenemos de vuelta. Amparo, ¿nos escuchás? Sí, problemas técnicos. Te perdimos un segundito, sí, nos decías. Sí, que volvió los compañeros del Movimiento del Socialismo a lo que es el gobierno de Bolivia, la presidencia, Sí. de los que fueron sacados, digamos, violentamente el año pasado, Sí. después del golpe de Estado que perpetrado a Evo Morales. Y bueno, el domingo fueron las elecciones, participaron más de 7 millones de bolivianos y bolivianas. Las horas iban pasando y se generó un clima de incertidumbre a partir de una decisión del Tribunal Superior Electoral, Sí. de no decir los datos preliminares. En el día de mañana ya se van a conocer los datos oficiales, pero bueno, ante este clima de incertidumbre, la consultora Sismori arrojó los resultados de la boca de urna, Ajá. que mostraban un resultado, la verdad que sorprendente incluso para los propios de la fuerza del MAS, con 20 puntos más de diferencia de Luis Arce respecto a Carlos Mesa de Comunidad Ciudadana. O sea que Luis Arce sacó 53% de los votos, más estimado, ¿no? Porque es boca de urna, Sí. y Carlos Mesa alrededor de un 30%. Claro, una diferencia contundente. Muy contundente, la verdad que no se esperaba tanta diferencia. Aparte fue un resultado que se esperaba más o menos un 10% de puntos de diferencia entre el candidato del MAS y Carlos Mesa. Sí. Esto generaba un panorama podía generar una posibilidad de segunda vuelta, pero bueno, esto también nos muestra que hubo una especie de voto vergüenza, digamos, en lo que eran las encuestas que se hacían preelectorales, Sí. donde había una diferencia de 7, esto daba la diferencia de 7 puntos entre lo que fueron las encuestas preelectorales y los resultados de la boca de urna. ¿Por qué? Y en parte por el cierto microclima que se habían generado en los medios de comunicación de Bolivia y también desde el aparato, digamos, del gobierno de Yanín Áñez, donde era una campaña constante de estigmatización al movimiento al socialismo, que parecía que este voto útil, digamos, que había generado Sí. como cierta vergüenza, digamos, de los electores al decir que iban a apoyar al MAS. Incluso la participación de las elecciones fue masiva, un 87% del padrón asistió a votar a pesar de la pandemia, Claro. y a pesar de que había un cierto movimiento de lo que fueron las Fuerzas Armadas en las calles de La Paz. Ajá. El ministro del Interior de Yanín Áñez se conoce por su política represiva, Sí. pero a pesar de estas cuestiones, las elecciones se llevaron a cabo en forma pacífica, en general, en los 9 departamentos, digamos, que conforman el país. Ajá. Y también recordemos que estas elecciones estaban previstas para principio de año. Fueron pospuestas en reiteradas oportunidades por el gobierno de facto de Yanín Áñez. Esto creo que en una última instancia terminó beneficiando al MAS porque le dio tiempo, digamos, a ordenarse y a planificar una estrategia de unidad en el momento que tenían que elegir nuevas figuras dentro del movimiento ante la imposibilidad, ¿no?, de Evo de presentarse nuevamente. Claro.
Y también otra cuestión importante que creo que la oposición subestimó fue la capacidad del MAS como proyecto político colectivo, nacional y popular, más allá del liderazgo carismático de Evo, que nadie lo niega, Claro. pero la renovación, digamos, del MAS y la vuelta al MAS al gobierno sin Evo ya como presidente, muestra la fuerza del MAS como proyecto, ¿no? Sí, y una madurez también de ciertos proyectos políticos cuando quizá décadas atrás la cuestión de la renovación de los liderazgos, especialmente los liderazgos electorales en un sistema presidencialista, era tan complejo. Sí, sigue siendo complejo el tema de liderazgos, o sea, aparte, digamos, de hace 15 años que el MAS había llegado con Evo al poder, Sí. pero el MAS es un movimiento súper amplio que incluye sectores urbanos, sectores indígenas, campesinos, y esto hay como una madurez de como proyecto y también una fuerza propia que va más allá de quién encabece la lista, digamos. Claro. También tengamos en cuenta que el exilio de Evo y también los mismos dirigentes del MAS sufrieron bastante hostigamiento desde lo que es el gobierno de Yanín, Sí. del ex gobierno de Yanín Áñez. Entonces hubo una reorganización interna donde se tuvieron que articular nuevamente y salir a la cancha, digamos. Claro. También para resaltar y en comparación, si bien las coyunturas y las etapas históricas de cada país y de cada movimiento popular de cada país es distinto, Bolivia y el MAS pudo rearmarse muy rápidamente y de una manera muy estratégica, enseguida mostrando al sucesor, a Ares como sucesor de la política del MAS. A diferencia de por ahí lo que pasó en Brasil, que se tardó mucho más y que terminó ganando Bolsonaro las elecciones democráticas, y también con lo que pasó en Ecuador con Correa. Digo, esto de resaltar la madurez también muestra, cuando lo comparamos, la situación en la que los otros movimientos populares de América Latina está también. Sí, tal cual. Es que Evo surge como consecuencia de ya una base sindical y política muy desarrollada en Bolivia. Hay muchos cuadros, incluso esta persecución que sirvió el MAS y el exilio de varios de sus dirigentes permitió cierta visibilidad de cuadros jóvenes que resistieron y permanecieron en Bolivia, que incluso el Parlamento seguía con mayoría del MAS. Eso también es importante, el MAS ahora también se renovaron la totalidad de las bancas, tiene mayoría tanto en lo que sería la asamblea, digamos, similar a los diputados de acá, y también en la Cámara de Senadores, y vuelve con un porcentaje de votos similar al que había sacado Evo en el 2005, o sea, superando por 7 puntos lo que había sido la elección del año pasado. Entonces el MAS vuelve incluso con más fuerza que en años anteriores. Esto también es en parte por estos 12 meses de gobierno interino. Yo creo que fue un buen ejercicio de qué pasaba cuando gobierna un partido conservador, digamos, un gobierno conservador con un proyecto neoliberal que no supo manejar la crisis económica, que estuvo acusado también por corrupción, por mal manejo de fondos. Creo que en ese sentido también la oposición ayudó a apalancar la victoria del MAS. Bueno, en ese sentido, este gobierno, esta dictadura generó una crisis económica porque antes de que fueran las elecciones del año pasado se remarcaba el modelo boliviano por el crecimiento económico sostenido con baja inflación. Sí, bueno, como yo les comentaba hace algunos martes, Sí. Luis Arce es básicamente el artífice de lo que es el milagro boliviano, y la oposición se encargaba, digamos, de demonizar a Evo, se centró demasiado en demonizar al Evo y acusarlos de hechos de corrupción, incluso de narcotráfico, de cuestiones bastante insólitas, sin reconocer, digamos, que estos 15 años de bienestar, de crecimiento económico, que incluso son reconocidos internacionalmente los logros económicos de los gobiernos del MAS. En ese sentido, Luis Arce, cuando recién en las declaraciones
después de las elecciones, anunció que va a sacar un bono contra el hambre, que son más o menos 1.000 bolivianos, lo que serían 11.000 pesos argentinos, justamente en esta cuestión de tratar de mitigar la crisis del hambre que se generó en parte por la pandemia. Digamos que Bolivia tiene una gran cantidad de trabajo informal, claro, como ya parte constitutiva igual de su estructura económica, y en parte por la mala gestión económica de estos meses. Claro. Digamos que en ese sentido se representa la esperanza de volver a cierta normalidad económica en un contexto más adverso, digamos, que el que había el año pasado. Eso también hay que ver, es un desafío para el MAS enfrentar este escenario. Seguro, también un escenario bastante complejo el que les deja Áñez. Sí, es muy complejo en lo económico, en lo político también, como mencionaba, solamente Argentina también tiene un gobierno progresista, digamos, en la región, y también que Luis Arce debe posicionarse ahora tiene que articular también su liderazgo como figura dentro del gobierno, y ver también cómo Luis Arce, que representa más a los sectores urbanos, sí, más de clase media, cómo se articula también con lo que es el movimiento sindical campesino, en esta heterogeneidad que tiene el MAS en su interior. Claro. ¿Y cuándo asumirían, Amparo? El 4 de noviembre ya asumiría Luis Arce y todos los legisladores. Falta muy poquito. Falta poquito, así que por eso ya está anunciando medidas económicas para llevar un poco de tranquilidad. También dijeron que van a investigar el accionar del gobierno de Janine Áñez en las masacres de dos poblaciones semirurales. ¿Sencaba y Sencata? Exacto. Sí. Donde hubo un fuerte asedio represivo. Así que queda planteado, digamos, cómo el MAS va a enfrentar, digamos, a la oposición en este accionar de estos 10 meses. Bien, y te quería hacer una consulta. ¿Cómo ves el futuro posicionamiento? Creo que no hay nada todavía, va a haber que esperar, pero ¿cómo pensás que se va a posicionar Bolivia geopolíticamente en relación a Venezuela? Más en este contexto de aislamiento que tienen los gobiernos nacionales, populares, democráticos, y teniendo en cuenta justamente que la posición de Argentina no es la misma, no hay dos bloques bien marcados, o por lo menos Argentina no estaría exactamente en el mismo bloque que Venezuela, más allá de que, digamos, tampoco hay una condena explícita y unilateral como tienen otros países de la región, como, no sé, pienso en Brasil. Bolivia, ¿qué pensás que puede llegar a ser? ¿A alinearse directamente con Venezuela o tener una posición más diplomática, por así decirlo, como Argentina? Mira, yo creo que va a continuar su política, que es la misma que tenía en el 2019, que era de alineamiento con Venezuela. Por lo menos no va a salir a diplomáticamente en contra, no va a hacer declaraciones en contra de Venezuela, y creo que la cuestión del antiimperialismo y es una política casi inalterable del MAS. O sea, dudo mucho que haya en ese sentido una postura más parecida a la Argentina. Yo creo que va a mantenerse en ese sentido fiel a lo que ha sido su postura en estos 15 años. No creo que cambie. ¿Y esto sería, para Argentina, a tu entender, sería algo positivo o complica este difícil equilibrio que trata de mantener la Cancillería argentina en este momento? Hoy estoy con las preguntas difíciles, ¿eh? Sí, nos deja un poco en evidencia, digamos, esta cosa bifronte que tiene la diplomacia argentina de la ancha avenida del medio. Claro. Yo creo que por ahí nos deja un poco más en evidencia en ese sentido. Tampoco creo que cambie demasiado la posición, o sea, no creo que cambie la posición de Argentina, que llegue a torcerle la posición tomada de Argentina respecto a Venezuela. Me parece que en ese sentido ya es claro el tema de ni un lado ni del otro, de condenar el tema de los derechos humanos, sí, y estar más dentro de una posición cerca del grupo de contacto. Pero bueno, Bolivia forma parte ahora del grupo de contacto, de lo que es también la posición de Argentina. Pero este posicionamiento fue a partir del gobierno de Janine Áñez. Antes no estaba en el grupo de contacto, ni de broma. Claro. Yo creo que tal vez lo más probable es que salga del grupo de contacto o se mantenga pero no vote en conjunto con los países del grupo.
En ese Bien. sentido no veo un alineamiento con lo que es la política argentina. Para mí van a seguir manteniendo la postura, como dice Evo, antiimperialista, y incluso porque eso, hasta el fin del año pasado ya el contexto venezolano era otro, más complicado, estaba más asediado. Aparte recordemos que Bolivia, en parte, el golpe del año pasado fue en parte por la intervención de la OEA. Sí. La verdad dudo mucho que el gobierno del MAS se quiera alinear con lo que es la ONU o la OEA o la política más derivada de lo que es el lineamiento de Trump. Claro, porque ahí aparte, digamos, hay algo muy fresco que tiene que ver con cómo actuó la OEA en las anteriores elecciones. Sí, es muy gracioso porque ahora Luis Almagro salió a felicitar al MAS y la victoria de Luis Arce, como si no hubiera pasado nada, como si no hubiera tenido nada que ver con el golpe del año pasado. Si bien no fue únicamente ese el único factor que generó el golpe de Estado, sí generó un clima de desconfianza al decir que había habido fraude, cuando después se terminó demostrando que no había sido fraude, que incluso Evo había sacado más de 10% de diferencia respecto a Carlos Mesa. Pero bueno, el clima de inestabilidad ya estaba bastante... el mal ya estaba hecho, digamos, Claro. y fue intencional, no fue inocente el posicionamiento de Luis Almagro. Bien. Bueno, Amparo, muchísimas gracias por este resumen que nos has hecho y también por aguantarte mis preguntas incisivas sobre diplomacia y cuestiones que nos van surgiendo, ¿no? Porque empieza a cambiar el mapa latinoamericano y va a haber que estar muy atento a ver qué pasa. Exacto. Bueno, en otra cosa que quiero Sí. aclarar último, Sí. me parece que sí, Luis Arce va a tener una posición más en lo que es la política interna, más albertista, si se quiere, más de centro, porque incluso en sus primeras declaraciones llamó a la unidad de los bolivianos, recalcando el tema de la unión, la unidad, la articulación, como Ajá. un cambio también de lo que es más la posición de Evo, que siempre fue un poco más ligado a lo indígena, a lo campesino, que si bien articulaba con los demás sectores, Sí. esto parece que es más una posición más amplia, si se quiere, de lo que es el movimiento al socialismo, una reconfiguración interna de lo que es la política a su interior. Que es un nuevo clima de época también. Bien, Exacto. Ampi, perdóname, pero nos estamos quedando sin tiempo, así que te agradecemos como cada martes esta columna súper importante, súper necesaria este martes y bueno, como decíamos, vamos a estar atentos a ver qué pasa porque todavía quedan muchas cuestiones para definirse, pero en principio los primeros días de noviembre vamos a tener un nuevo presidente, un presidente constitucional en Bolivia y eso es lo que hay que celebrar. Exacto. Bueno, abrazo para todos.